sin inteligencia, renacer sigue significando barrer las calles. En una vida pasada, mi hermana había intercambiado a su hijo con el mío. Nunca imaginé que 25 años después, mi hijo se convertiría en un vagabundo que vagaba por las calles mientras que su hijo navegaría sin problemas hasta convertirse en un director ejecutivo con más dinero del que podía gastar. Entró en la empresa con el resultado de una prueba de paternidad, pero los guardias de seguridad la echaron. El presidente ya había dicho que aunque ella fuera la madre biológica, no lo había criado ni un solo día, por lo que no la reconocería. En su desesperación, chocó contra mi coche con un gran autobús y ambos morimos en el acto. Pero gracias a eso, renací. Al ver a mi hermana abrazando fuertemente a su hijo con una sonrisa triunfante, me di cuenta de inmediato de que ella también había renacido. En la vida pasada, había criado por error a un lobo de ojos blancos. Esta vez, sin duda me esforzaré por hacer de mi hijo una buena persona. Mi marido así lo dijo, pero mi hermana no tuvo ningún miedo. Desde pequeña, sus padres la habían mimado y junto con la indulgencia de su cuñado, había formado en ella un carácter muy voluntarioso. Tal vez el hecho de haber renacido y de haber tenido el hijo le había dado más confianza. Con desdén respondió que los celos de las dos, que solo podíamos dar a luz a un vagabundo, eran comprensibles. Su hijo, en cambio, seguramente sería rico y se convertiría en un gran jefe en el futuro. Como éramos hermanas, le aconsejé que tuviera más hijos mientras aún era joven. De lo contrario, cuando ese niño vagabundo los dominara y los golpeara, nadie los ayudaría. Al escuchar sus palabras sarcásticas, se me clavaron las uñas en la palma de la mano. Si no fuera por las palizas y los regaños diarios que le daba a Lin Xian, lo que lo obligó a abandonar la escuela y la secundaria para trabajar, ¿cómo podría Lin Xian haber terminado vagando y sin querer volver a casa? Cuando causó un alboroto en la empresa, se reveló la verdad sobre el intercambio de niños. Pero lo que más quería hacer en ese momento era encontrar a Lin Xian, el niño que había perdido. El pobre niño había sido abusado por ella durante tantos años, y antes de que pudiera conocerlo, Hannah lo mató mientras conducía un gran autobús. Al oírla continuar con su tono venenoso, mi marido se arremangó y estuvo a punto de correr a golpearla. Mis padres corrieron rápidamente para detenerlo. Mi cuñado Thomas también estaba molesto y resopló. Annan solo estaba bromeando unas palabras. ¿Por qué reaccionó tan ferozmente? Antes de que pudiera terminar su frase, mi esposo, molesto, le dio un puñetazo en la cara. Cuando estaba a punto de lanzar otro puñetazo, le retiré la mano y le dije, para. En esta vida, solo quiero compensar a mi pobre hija. En cuanto a Hannah, me ocuparé de ella más tarde. Esa noche inmediatamente realizamos los trámites para el traslado de hospital. Mientras preparaba el equipaje en la habitación del hospital, oí susurros detrás de la cortina de la cama de al lado. Mi hermana intentó bajar la voz, pero no pudo disimular su emoción. He renacido. En el futuro nuestro Ethan se convertirá en un gran jefe. Al principio, los demás en la sala no lo creyeron. Pero después de que Hannah contó vívidamente la historia, los tres gradualmente mostraron miradas envidiosas. Al fin y al cabo, ¿a quién no le tentaría la idea de vivir en una gran villa y alcanzar la libertad económica sin tener que trabajar? Mis padres se turnaron para convencer a Ethan. Ahora debíamos llamarlo Ethan. Mi padre no dejaba de llamarlo buen nieto y mi madre se daba unas palmaditas en el muslo y se reía. Él es mi hijo, de hecho. Pero cuando se trató de mí, Hannah mostró una mirada orgullosa y dijo que el hijo de Lauren sería un vagabundo en el futuro. Mi padre frunció el ceño y dijo que en el futuro, deberíamos limitar nuestras interacciones con ellos. Si nos enredamos, será un gran problema. Mi madre también repitió que en el futuro, debemos enviar a Ethan a una buena escuela y no dejar que su hijo lo corrompa. De pie fuera de la cortina, escuché cada palabra que dijeron. ¿De verdad creía que el éxito de Ethan al fundar una empresa se debía a su propia habilidad? En la vida pasada, había sospechado porque mi marido y yo, que siempre fuimos rectos y esforzados, pudimos dar a luz a alguien tan frío y egoísta como Ethan. Sin mencionar que él no reconocía a Hannah como su madre biológica. Si yo no tuviera la mayoría de las acciones de la empresa, nos habría echado de la casa. Ahora que todo ha sido revelado, también espero mantenerme lo más lejos posible de ellos. Al escuchar las voces que seguían discutiendo al otro lado de la cortina,
tomé un tazón de fideos instantáneos y se los arrojé directamente, sin importarme los gritos de horror que se escucharon en el interior. Me di la vuelta y salí de la habitación. Este fue solo el primer regalo que le hice a Hannah. Gracias a mi experiencia laboral de los últimos años, he tenido mucho éxito en la empresa y he tenido ascensos continuos. Fuera del trabajo paso todo mi tiempo con Sean. En su vida pasada, bajo la opresión y el abuso de Hannah y su familia, Sean había aprendido a fumar, beber y pelear en la escuela desde muy joven. Hannah nunca reflexionaba sobre sí misma, sino que regañaba a Sean llamándolo un inútil que no podía llegar a nada. Cuando llegó a la pubertad, Sean se volvió hosco con una personalidad dura y feroz, y dejó por completo de escuchar a Hannah. Empezó a deambular todos los días y no quería volver a casa. Pero si no fuera por esa familia fría, ¿cómo podría el niño haber buscado un poco de calor en esos amigos errantes? No espero que mi hijo sea excepcional en el futuro, solo espero que su infancia pueda ser feliz y sin preocupaciones. En esta vida, con William y yo cuidando de Sean, ya no hay hostilidad como en la vida pasada. No parece diferente de un niño normal y feliz. La personalidad de Sean todavía se parece un poco a la de su padre, tranquilo y bastante frío. Tal vez porque paso la mayor parte del tiempo con él, es bastante indiferente con los demás, pero muy apegado a mí. De vez en cuando me lleva a jugar o me convence para que le enseñe los fines de semana. Como siempre, llevé a mi hijo al centro comercial a comprar ropa. Al mirarse en el espejo del probador, de repente levantó la vista y me preguntó, «Mamá, ¿por qué la vida actual se siente tan bien que no es real?» Anoche soñé que mamá y papá desaparecieron. Una mujer me ató a una silla y me golpeó. Me mordió y me dio bofetadas. Era evidente que solo era un sueño, pero por alguna razón, me pareció tan extrañamente real, como si lo hubiera vivido de verdad. Sus grandes ojos redondos me miraron, mostrando confusión. Le acaricié suavemente la cabeza y lo consolé, si es solo un sueño, entonces todo se acabó. En el futuro, si tienes una pesadilla, busca a mamá y papá. No te lo guardes para ti. Después de todo, todavía eres solo una niña. Al escuchar lo que dije, asintió, sostuvo la ropa nueva en su mano y sonrió nuevamente. Mientras esperaba que entrara al probador, miré por casualidad algunas filas de ropa, y vi a una persona que era Ethan. En la vida pasada, Ethan vivió una vida lujosa con mi esposo y conmigo desde muy joven, y era rico y feliz. En esta vida, vive con la familia Hannah. Aunque no es tan rico como en la vida pasada, a juzgar por su atuendo, no le falta de nada. Estaba acostado al lado de Thomas, y había otra mujer con ellos, no mi hermana Hannah, sino una joven y hermosa muchacha. Los tres caminaban y reían, parecían una familia feliz. A través de una hilera de ropa, escuché claramente su voz aún juvenil en mi oído. «Hermana, mi papá es guapo y gentil, y le gustas mucho. Puedes ser mi mamá. Definitivamente me portaré bien y te escucharé en el futuro». La hermosa niña se divirtió claramente con sus palabras y preguntó, «¿Y tu mamá?» Ethan dudó por un momento y luego dijo, «Mi mamá es fea y siempre me hace estudiar todo el día. No es tan buena como tú en absoluto». Thomas, que estaba parado cerca, estaba jugando con su teléfono pero parecía no escuchar. De vez en cuando levantaba la vista y los miraba a los dos con una sonrisa en los ojos. No parecía importarle que su hijo calumniara a su esposa de esa manera. Tal vez en ese momento mi hermana todavía estaba cocinando ingenuamente la cena para esos dos hombres desagradecidos en casa. Al ver la apariencia de Ethan, no me sorprendió en absoluto. En la vida pasada, él también hizo lo mismo. William abrió un club de boxeo en la ciudad, donde contrató a algunas secretarias jóvenes. En la vida pasada, unas pocas palabras de esas jovencitas hicieron que Ethan se olvidara de sí mismo. No solo me regañaba en casa, sino que también me humillaba en la calle, diciendo que era vieja y fea. Quería una madre hermosa como esas jovencitas. En esta vida, con una familia diferente, Ethan sigue siendo un desagradecido. Y Thomas también es claramente incapaz de resistir la tentación. Aparté la mirada, saqué mi teléfono y tomé en secreto algunas fotos íntimas de Thomas y esa joven. Cuando Sean salió del probador, estaba a punto de coger a mi hijo y marcharme cuando de repente oí un grito agudo. «Mataré a este espíritu zorro». Mi hermana, con el pelo despeinado y un aspecto andrajoso, apareció tambaleándose en mi campo de visión.
Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi, y ya no tenía el aspecto refinado y elegante de la vida pasada. Parecía agotada y al menos 10 años mayor. Escuché que para convertir a Ethan en un gran jefe lo antes posible, mi hermana, que nunca había hecho ninguna tarea doméstica desde la infancia, había dejado su trabajo y se había dedicado por completo a cuidarlo. No es de extrañar que mientras Thomas y Ethan vestían ropa de diseño, ella llevaba un delantal viejo y grasiento con manchas de aceite y comida. Es una verdadera lástima que ella hubiera puesto todas sus esperanzas en su hijo, pero él solo quería una madre más bella. Al ver a Thomas poner su brazo íntimamente alrededor de esa mujer, mi hermana se derrumbó por completo. Se abalanzó directamente hacia ellos, sin golpear al hombre infiel, pero agarró el cabello de la joven, golpeando y tirando. Mataré a este espíritu zorro que tienta a los demás. Al ver que la situación no era buena, Ethan inmediatamente se hizo a un lado y se escondió detrás de una hilera de ropa. La joven no pudo esquivarlo a tiempo y mi hermana la arañó en la cara, con el cabello y la ropa desordenados. Pero no era una persona fácil de tratar. Aprovechando la oportunidad, le devolvió la bofetada a mi hermana, lo que la dejó aturdida por un rato. Las dos forcejearon entre sí, atrayendo a una multitud de espectadores. Yo me quedé a un lado, adivinando en silencio quién ganaría en esta pelea. Mi hermana, que solía hacer las tareas del hogar, seguramente tendría más fuerza que la joven. Como era de esperar, después de unas cuantas rondas, ella tomó la delantera. Pero en el momento crucial, Thomas, que no había intervenido en absoluto hasta entonces, de repente empujó con fuerza a mi hermana y protegió a la joven que estaba detrás de ella. ¿Qué haces, maestra Olivia? Solo vine a comprar ropa para los niños. Mira lo que has hecho. Lanzó una mirada de desprecio hacia mi hermana y dijo con frialdad, mírate. Pareces una mujer pendenciera. Con tu apariencia, todavía te atreves a salir. Has perdido toda mi cara, Hannah. Si sigues así, no me obligues a divorciarme de ti. Después de decir eso, ni siquiera volvió a mirar a mi hermana, como si estar a su lado fuera una vergüenza, y luego salió del centro comercial con la hermosa jovencita del brazo. Ethan quería seguirlo pero tenía miedo de que mi hermana lo viera, por lo que a regañadientes, continuó escondiéndose detrás de la pila de ropa, mirando fijamente a su madre que había arruinado su buena cosa. Mi hermana se quedó allí parada durante mucho tiempo, su expresión colapsó por completo. Cuando la crisis llegó a su punto máximo, ella me vio como si todo el resentimiento acumulado finalmente hubiera encontrado un lugar para desahogarse. Inmediatamente levantó la voz y gritó en voz alta, Lauren, ¿me hiciste una broma? ¿Cómo pudo el espíritu zorro hechizar al hermano Ig? Debes ser tú el que me haces una broma a mis espaldas. Debes haberle dicho cosas malas sobre mí al hermano Ig y arruinaste mi relación con él. También encontraste a esa zorra, ¿verdad? Solo quieres que no tenga paz, y aún te estás engañando a ti mismo. Miré fríamente a mi hermana, mi voz llena de sarcasmo. En lugar de sospechar de mí, debería preocuparse más por su precioso hijo. Después de todo, esa buena maestra también conoció a Thomas gracias a su precioso hijo. Al oírme mencionar a Ethan, las emociones de Hannah explotaron de inmediato. Ignoró por completo mi consejo y se aferró a una idea equivocada. Ahora lo entiendo. Estás celoso de mi villa y quieres llevarte a mi hijo, ¿no? No tengo nada más que decir y no me molesto en responder. Me di la vuelta y estaba a punto de irme, pero inesperadamente, esta acción la enfureció. Lauren, ¿aún quieres pisarme la cabeza? No lo estropees, gritó, tomó un palo que colgaba cerca y se lanzó directamente hacia mí. Antes de que pudiera esquivarlo, una figura más rápida que yo se apresuró a bloquearme y la empujó con fuerza. Aunque todavía era joven, el cuerpo de Sean ya era muy fuerte. Mi hermana no tuvo tiempo de reaccionar y el chico la empujó con fuerza, lo que la hizo caer hacia un lado. Sean se paró frente a mí, usando su cuerpo aún no completamente desarrollado para protegerme resueltamente. No intimides a mi mamá, dijo, lo que hizo que la expresión de mi hermana cambiara continuamente. Se quedó mirando a Sean durante un largo rato, como si finalmente se diera cuenta de que se trataba de su propio hijo de la vida pasada. Era difícil de creer y no pudo evitar preguntarse, ¿cómo no pudiste ser un perro rabioso? Deberías haber luchado hasta la muerte con esa mujer. ¿Cómo pudiste protegerla así? Se sorprendió porque en la vida pasada, Sean era completamente diferente con ella.
No dije nada, solo le di una palmadita a Sean en la cabeza y le di instrucciones con delicadeza. En el futuro, si te encuentras en una situación así, no te apresures a correr riesgos. Escóndete detrás de mamá. Mamá puede manejarlo sola. Sean hizo pucheros un poco triste, pero dijo, pero tengo miedo de que mamá sea agraviada. Sí, respondí después de un rato. Después de calmarse, mi hermana recuperó la compostura y se rió. No sé qué tipo de poción para dormir le diste, pero te escucha con mucha obediencia. Pero de todos modos, es inútil. En el futuro, él solo será un inútil. Solo conserva ese inútil y vive una vida solitaria al final, sin nadie que te cuide. Ella trató de ponerse de pie, pero la caída de hace un momento le había lastimado el pie. Ella intentó caminar, pero le temblaba la pierna y no podía mantenerse en pie. En ese momento Ethan, que estaba escondido en un rincón y trataba de escabullirse, fue visto por ella. Buen chico. Mamá se torció el pie. Ven aquí y ayuda a mamá, gritó. Sin embargo, cuando él se acercó a ella, frunció el ceño con disgusto. ¿Por qué saliste así, mamá? Mis amigos en la puerta de la escuela siempre dicen que mi mamá es una gerente de alto nivel. Si te ven así, ¿dónde esconderé mi cara? Después de decir eso, a Ethan no le importó la condición de su madre, se dio la vuelta y salió corriendo. Aunque el resultado me hizo muy feliz, Sean todavía parecía infeliz después de que llegamos a casa. Dijo que en el futuro se convertiría en un niño errante, pero que debía lograr algo por sí mismo. De lo contrario, su madre sería menospreciada y acosada por ella. William le dio una palmadita en el hombro a su hijo y le dijo, es un buen punto, pero hablar sin hacer nada no sirve. Mañana papá te supervisará y duplicará la intensidad de tus estudios. Inmediatamente miré a William. No presiones demasiado al niño. Aunque dije eso, tenía una gran confianza en la habilidad de Sean. Después de haberle enseñado sus deberes antes, descubrí que tenía un gran talento y que estaba dispuesto a soportar las dificultades. Si se le daba tiempo para cultivarse, aunque no se convirtiera en un dragón entre la gente, definitivamente no sería una persona común. Fue que no esperaba esa noche. Cuando acababa de aplicarme una mascarilla facial y estaba a punto de descansar, de repente sonó el timbre de la puerta frenéticamente. Tan pronto como abrí la puerta, una figura entró corriendo y abrazó mi pierna con fuerza. Mamá, los ojos de Ethan estaban llenos de adulación, lo cual era completamente diferente de la apariencia que vi en el centro comercial durante el día. Este cambio repentino me hizo fruncir el ceño y tratar de quitármelo de encima. Nieto, no me llames mamá así sin más. Tu madre se llama Hannah. Su reacción fue muy rápida. Inmediatamente dijo, mamá, ¿lo has olvidado? Mamá dijo una vez que pase lo que pase, siempre serás mi tesoro. Si me hacen daño, puedo encontrarte. ¿Lo has olvidado? Al oír lo que dijo me quedé atónito. Esas palabras eran en verdad lo que había dicho, pero no en esta vida, sino en la vida pasada. Inesperadamente Ethan también renació. Al verme allí de pie aturdido, se sintió secretamente complacido en su corazón. Mamá, lo recordaste todo. Así que viniste a buscarme. Ya no soporto la vida del otro lado. Aquí es mejor. Pasó descaradamente a mi lado, fue directo a la sala de estar, se tumbó en el costoso sofá y cogió el iPhone que estaba a su lado. Mamá, hace tiempo que quiero cambiar de teléfono. Cómprame uno nuevo. En casa son tan tacaños que ni siquiera me dan un teléfono nuevo. No es nada. Me quedé sin palabras. ¿De verdad creía que seguía siendo el Ethan de la vida pasada que podía conseguir todo lo que quisiera? En ese momento Sean y William, ambos en pijama, salieron de la habitación y miraron a Ethan sentado allí descaradamente. Ambos se miraron confundidos. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera decir algo, Ethan dijo rápidamente, papá, ¿no me reconoces? Soy Ethan, tu hijo. Al oír lo que dijo, los ojos de Sean se llenaron inmediatamente de hostilidad. ¿De qué tonterías estás hablando? Estos son mis padres, no los tuyos. William también parecía desconcertado. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Tiene el cerebro roto? Resultó que después de volver a casa, Ethan también recordó todo de su vida pasada. En su vida pasada, vivió una vida de riqueza y lujo.
¿Cómo podría soportar la vida pobre y apretada en la casa de Hannah en esta vida? Esa noche, después de recordarlo todo, huyó en secreto de su casa, encontró mi dirección de sus abuelos y vino aquí. Mi sueño se vio perturbado y el temperamento de William también se encendió. No se molestó en escuchar las explicaciones incoherentes de Ethan, lo levantó con una mano y dijo: «Ahora voy a llamar a tu abuela. Si te atreves a correr de noche así otra vez, te romperé la pierna». Ethan forcejeó un par de veces y gritó en voz alta: «Mami, sé que tú también renaciste. Mami, explícaselo a papá». Puse los ojos en blanco, abrí la puerta y le hice una señal a William para que lo echara directamente. «No eres mi hijo. ¿Por qué debería cuidarte?». William cerró la puerta de golpe. Ethan todavía quería correr, pero Sean lo pateó y se cayó. Me enteré de que esa noche, Hannah vino a buscar a Ethan. Ella todavía pensaba que yo codiciaba a su precioso hijo, así que armó un escándalo afuera de mi puerta toda la noche. Desafortunadamente el aislamiento acústico de este edificio era muy bueno. Esa noche no escuchamos ningún ruido y dormimos profundamente. Unos meses después, Ethan solía aprovecharse de la falta de atención de Hannah para molestar a mi familia. Al principio, pensando que éramos madre e hijo en la vida pasada, no soportaba avergonzarlo. En cada ocasión, yo le daba consejos con delicadeza y lo alejaba. Pero después se volvió cada vez más escandaloso, e incluso fue a la escuela de Sean para bloquearme el paso. No podía soportar que afectara la vida de Sean. Encontré al guardia de seguridad y lo llevé lejos. «Lauren, te arrepentirás de esto», dijo Ethan con una expresión de falsa obediencia, pero sus ojos estaban llenos de malicia, algo que solo tienen los adultos. «Incluso sin tu ayuda, puedo abrir una empresa por mi cuenta. Lo hice en la vida pasada y lo haré en esta vida. Ahora me miras con desprecio. Espera y verás cómo trato contigo». En ese momento Ethan era todavía un niño. Frente a tanta gente no quería hacer cálculos con él. Pero cuando estaba a punto de regresar, me di cuenta de que no podía llevarme a Sean. El niño miró a Ethan mientras lo apartaban, con el rostro lleno de ira, y luego me miró a mí. Dijo en un tono muy serio: «Mamá, no tengas miedo. Si él se arriesga contigo en el futuro, yo me arriesgaré con él». Al oírlo decir eso con una expresión tan seria, de repente sentí que criar a un niño para que crezca es realmente algo feliz. Le di una palmadita en la cabeza y mi estado de ánimo mejoró. «Tonto, cuando llegue el momento, llamaremos a la policía. Los asuntos de tomar riesgos los manejarán padre e hijo, no tú». Gracias a la memoria de más de 25 años en comparación con otros, Ethan obtuvo continuamente la máxima puntuación en los exámenes durante la escuela primaria y secundaria y recibió innumerables elogios. Mi hermana se jactaba ante todo el mundo que conocía de que su hijo era un genio. Mis padres estaban tan contentos que no podían cerrar la boca. Incluso Thomas, que tenía una aventura, no dudó en elogiarlo. «Es realmente mi hijo, un dios literario que descendió al mundo mortal». El matrimonio entre él y mi hermana era solo nominal, todo dependía de la única conexión, Ethan. Mi tonta hermana no sabía que el marido al que todavía consideraba un tesoro había tenido un hijo fuera de casa hacía tiempo. Fue solo por su predicción de que Ethan se convertiría en un gran jefe en el futuro que él no se había divorciado de ella todavía. Después de varias veces ser el mejor estudiante, Ethan se hizo famoso en la ciudad. Lo invitaron a ser entrevistado en televisión varias veces y rápidamente recuperó el sentido de superioridad de la vida pasada. Con su boletín de calificaciones en la mano, ocasionalmente visitaba mi casa y se jactaba deliberadamente de que el hecho de que yo lo abandonara era un grave error. Por desgracia para él, cada vez que venía coincidía con el regreso de Sean a casa de la escuela. En ese momento Sean estaba en la escuela secundaria y estaba entrando en una etapa rebelde. Su personalidad era exactamente igual a la de su padre en el pasado. Tenía un excelente rendimiento académico, pero al mismo tiempo, reunió a un grupo de amigos y se convirtió en el acosador de la escuela, haciendo que todos le temieran. Por lo general, el rostro del chico siempre era frío, pero cuando estaba en casa conmigo y William, su actitud era mucho más relajada. Desafortunadamente para Ethan, eligió el momento equivocado y se dirigió directamente a un callejón sin salida. Justo a tiempo, William pudo ahorrar tiempo para llevar a Sean al club a practicar. Después de ser golpeado varias veces, Ethan finalmente se volvió más obediente.
Pero cuando ingresó a la escuela secundaria, sus estudios comenzaron a volverse más difíciles. Había confiado en su larga experiencia de vida para lidiar con los conocimientos de la escuela primaria y secundaria, pero cuando llegó el momento de aprender los conocimientos de la escuela secundaria, comenzó a tener dificultades. Todavía recuerdo muy claramente que en la vida pasada, Ethan reprobó el examen de ingreso a la universidad. William y yo tuvimos que gastar mucho dinero para enviarlo a estudiar al extranjero como una educación superior porque teníamos miedo de herir su confianza. Incluso mentimos diciendo que había aprobado el examen por sí solo. Pero ahora, después de muchos años sin tocar los libros de texto del bachillerato, sus conocimientos se habían olvidado casi por completo. Además, sus abuelos eran demasiado indulgentes. No solo le permitieron jugar con su teléfono durante las clases, sino que además le regalaron las últimas consolas de juegos. Su autodisciplina ya era muy pobre y ahora era aún peor. Su rendimiento académico se desplomó. En tan solo unos meses, fue transferido de la clase clave a la clase ordinaria. Cuando se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, la puntuación de Ethan fue incluso peor que en la vida anterior. Por otro lado, Sean, como el mejor estudiante en el examen, fue ascendido a la gran noticia. Como madre de Sean, también fui noticia de primera plana. Un periódico informó sobre mi donación al Fondo de Ayuda para el Abuso Infantil. Sí, después de presenciar la trágica situación de Sean en la vida pasada, ya no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo los padres abusaban de los niños. A lo largo de los años, he donado cientos de miles de yuanes para ayudar a cientos de niños a escapar de esas terribles familias originales. Aunque era como una gota en el océano, el solo hecho de pensar que podía salvar a un niño era suficiente para hacerme sentir aliviada. En la fiesta de celebración del exitoso examen de ingreso a la universidad de mi hijo, William estaba tan feliz que gastó mucho dinero para invitar a familiares de ambos lados a un gran hotel para organizar la fiesta. Mi hermana y mis padres también estaban en la lista de invitados. De hecho, en un principio no tenía pensado invitarlos. William y yo habíamos planeado mudarnos a otra ciudad para desarrollarnos después de que Sean entrara a la universidad, pensando que tal vez no los volveríamos a encontrar. Decidí reunirme con ellos una última vez. De todos modos, no importa. Mis padres también supieron que con el paso de los años, ellos no eran los verdaderos abuelos. Así que se quedaron con la cabeza gacha, comiendo en silencio y sin atreverse a decir mucho. La familia del marido no dejaba de elogiar a Sean, pero cuando sus ojos se dirigieron a mi hermana, estaban llenos de dudas. Lauren, no sabía que tenías una tía, dijo alguien. Sonreí y respondí, ¿qué tía? Es mi hermana. No es de extrañar que la confundieran. A lo largo de los años mi hermana había trabajado demasiado. Su energía estaba agotada y parecía mucho mayor. Las arrugas cubrían su rostro y gran parte de su cabello era blanco. El cansancio en su rostro no podía ser disimulado por ninguna cantidad de maquillaje. Sentada al lado de mi madre, si no te fijabas bien, podrías pensar que eran hermanas. Aprovechando su conversación, cogí una copa de vino y caminé lentamente hacia mi hermana. Desde que llegó a la fiesta, mi hermana había estado llena de irritación, con el ceño fruncido y su ropa parecía muy rústica. Parecía una mujer quejosa. Sus ojos me miraban como si estuvieran en llamas. ¿Eres tú la que solo sabe adular a los demás y merece ser la madre de la mejor alumna? Tu hijo le ha quitado la suerte a mi hijo, dijo levantando la mano como para pegarme, pero alguien la agarró del brazo con facilidad. Ten cuidado con tu boca, dijo la fría voz de Sean. Con el paso de los años, Sean ya no era el chico delgado del pasado, sino que se había convertido en un joven alto y fuerte. Con una sola mano, Sean sujetó fácilmente el brazo de mi hermana que se retorcía y la puso frente a mí. Pídele perdón a mamá, dijo. Mi hermana se mostró reacia, pero de repente sus ojos brillaron y luego se echó a reír. No pienses que solo porque tu hijo es un poco mejor, es algo grandioso. Mi hijo Ethan va a estudiar en el extranjero. Eso es mucho mejor que el estudio en el extranjero de tu hijo. Pensé en la escuela a la que Ethan iba a asistir. ¿No era la misma escuela de la vida pasada? La matrícula y los gastos de manutención de esa escuela eran de casi 1.000.000 de yuanes al año. Incluso si la familia Hannah vendiera su casa, no tendrían lo suficiente para mantenerlo. La fiesta estaba a punto de comenzar.
Miré a mi hermana, que estaba llena de locura, y luego, con decisión, le eché el vino que tenía en la mano en la cara. Si tu nieto es tan excelente, entonces brindaré por el primero, dije. Mis padres estaban horrorizados y se levantaron de repente, pero bajo la presión de la mirada de William, volvieron a sentarse en silencio. Mi hermana nunca había sufrido ninguna pérdida por mi culpa antes. Abrió los ojos de par en par por un momento, como si hubiera olvidado cómo reaccionar. Me limpié el vino de la mano y dije con frialdad: no me importan tú y tu hijo en el futuro, pero si te atreves a molestarme a mí y a mi familia otra vez, haré que ambos se arrepientan. El guardia de seguridad se llevó a mi hermana, que estaba gritando a gritos afuera. Yo solo suspiré, esperando que Ethan no fuera tan desagradecido como para apostar toda la riqueza de la familia por un futuro incierto. Muy pronto después de que Sean entrara a la universidad, William y yo nos mudamos a una nueva ciudad y comenzamos una nueva vida. Para que nuestra vejez fuera más cómoda, decidimos comprar una villa en las afueras. Después de más de 10 años de duro trabajo, una villa ya no era un gran problema para nosotros. En la nueva ciudad, sin Sean a nuestro lado, William y yo no teníamos de qué preocuparnos y nos concentrábamos en desarrollar nuestras carreras. El tiempo pasó rápido. En 5 años, había ascendido al puesto más alto de la empresa, alcanzando la cima de mi carrera. William se jubiló temprano y comenzó a disfrutar de una vida tranquila de pesca. Durante ese tiempo queríamos ayudar a Sean a allanar el camino y planificamos un camino más fácil para él. Pero para nuestra sorpresa, a diferencia de Ethan en la vida pasada, Sean estableció de forma independiente un equipo de startups con algunos compañeros destacados de la universidad. Con sus excelentes diseños y presentaciones, convenció a los principales inversores sin utilizar un solo centavo del dinero que William y yo habíamos preparado para él. Su equipo logró recaudar fondos con éxito. William y yo estábamos completamente tranquilos, disfrutando de nuestros días de ocio en la villa. También teníamos previsto tomarnos unos días libres para viajar juntos a Francia. Antes de irme, pasé por la empresa de limpieza para contratar a alguien que limpiara la villa. Inesperadamente me encontré con Hannah, a quien no había visto en muchos años. Escuché que Ethan había insistido en estudiar en el extranjero ese año, pensando que podría estudiar y encontrar un trabajo bien remunerado. Pero en menos de un año, tuvo que regresar a casa en desgracia. En su vida anterior, gastó mucho dinero en el extranjero. Y como William y yo nos encargamos de organizar todas las conexiones, nunca tuvo que preocuparse por cuestiones financieras. En esta vida, sin nadie que lo ayudara, estaba solo y perdido, incapaz de encontrar un trabajo satisfactorio. Pronto cayó en la pobreza. Al no poder obtener un título, regresó a su país e intentó iniciar un negocio. Pero cuando realmente empezó, se derrumbó rápidamente. En la vida pasada, William y yo lo arreglábamos todo. Él simplemente se sentaba y disfrutaba de los beneficios. No tenía idea de lo difíciles que serían los primeros pasos. Al final, como una mosca sin cabeza, corrió de un lado a otro. Sus inversiones fracasaron, no solo consumiendo todos los activos que Hannah había acumulado durante más de 10 años, sino también dejando a la familia endeudada por millones de yuanes. Hannah tuvo que vender su casa e incluso obligar a mis padres a vender su casa de retiro para reunir dinero y pagar la deuda. Thomas había preparado los papeles del divorcio hacía tiempo. En cuanto Ethan provocó la deuda, se divorció de inmediato y huyó con su amante. Desde el fracaso empresarial, Ethan sufrió un duro golpe. Se quedaba en casa todo el día, convirtiéndose en un parásito inútil. Hannah tuvo que cuidar de sí mismo y de su hijo fracasado. Pero había estado demasiado tiempo sin trabajar y no podía seguir el ritmo de la vida social. Solo podía aceptar los trabajos más exigentes y cansados físicamente. Trabajaba en varios empleos a la semana, se agotaba todos los días, pero aún así no recibía ninguna compasión de su hijo. Ahora bien, Ethan se quedaba en casa todo el día, encontrando un poco de consuelo a través de los videojuegos e Internet. Pero aún así seguía lleno de quejas. Si no fuera por mi madre, yo me habría convertido en gerente general hace mucho tiempo. Mi madre debería ser como Lauren. Esta madre es tan inútil. Ni siquiera puede ganar suficiente dinero para que yo pida comida para llevar. Un joven de unos 20 años, pero regaña y golpea a su madre a la menor provocación, sin reconocerla en absoluto como su madre.
Cuando la volví a encontrar y me vi sentada elegantemente en la sala de recepción esperando conocer al gerente, Hannah se derrumbó por completo. En esta vida, claramente había sufrido todo tipo de penurias, pero la que vivía en la villa y viajaba era ella. Fue realmente lamentable que ella todavía no pudiera soltarse. No se dio cuenta de que la persona que la había puesto en esta situación era ella misma. La gerente me miró con expresión de disculpa. Lo siento, señora. Esta persona no ha pasado por el proceso de selección. Es de muy mala educación. El gerente hizo un gesto a unos guardias de seguridad altos que inmediatamente se llevaron a Hannah. El gerente sonrió y se disculpó, pero yo solo asentí levemente y dije con tono significativo que si yo fuera el gerente, no contrataría a una empleada de limpieza con emociones tan inestables. El gerente, una persona con experiencia, entendió lo que quería decir. Luego se volvió para darle instrucciones a una empleada del Departamento de Recursos Humanos. Después de resolver el asunto de la limpieza de la villa, me estiré, me masajeé la muñeca y pensé en mi hijo. Todo estaba bien, excepto su mal gusto en cuanto a estética. La pulsera de oro era demasiado grande y pesada, y me hacía daño en la muñeca. ¿Por qué no llevar una pulsera de diamantes que fuera ligera y elegante? Cuando regrese de mi viaje, debo hablar con él con franqueza. De lo contrario, sufriré una degeneración prematura de los huesos del cuello y la muñeca.